Los salarios percibidos por funcionarios del Senado generaron la reacción de algunos parlamentarios. Por ejemplo, está el caso del prosecretario y tesorero de la Cámara Alta, se llama Roberto Bustos. Él percibe una remuneración que supera los 17 millones de pesos. Hemos hablado muchas veces de este tema, Catherine, Sí. porque es muy difícil explicar que haya funcionarios del Estado que ganen más que el presidente de la República, por ejemplo. Más del tema de la dieta y no vamos a hablar de las promesas de la actual administración que antes de llegar al poder dijo que iban a reducir los sueldos, pero aquí hay unas disparidades que no se explican. Funcionarios además del Senado que están ahí enquistados, digo yo, enquistados porque ¿cómo entraron? Algunos de ellos entraron en época de la dictadura. Ya, ¿cómo entraron? ¿Hubo concurso? ¿Hay cada cierto tiempo, no sé, una evaluación? ¿Quién hace esa evaluación? Pero sobre todo, ¿cómo es posible que ganen más que el presidente de la República? Y claro, y de repente hay unos silencios así como bien transversales. Cuando se habla de la transversalidad de la política, en temas como estos aparece, ¿no? Como que todo le bajan el perfil al asunto y no se explican. Habló el vicepresidente del Senado, Matías Walker, dijo que es necesario que los órganos externos fijen un principio jerárquico. Empezamos ya con esta, que fijen un principio jerárquico. Gustavo Sangüesa, también senador, reconoció que analizar estos datos a secas no es un buen ejercicio. ¿Cómo a secas? O sea, no hablemos de monto. Regulé que nomás, bueno, fue una expresión que usó, ¿no es cierto? Las explicaciones. Yo creo que esto no tiene explicación. Yo creo que en el Estado hay distorsiones que tienen que corregirse, independientemente de los nombres particulares en estos cargos. Estamos hablando efectivamente de funciones que yo creo que no justifican montos así de alto, lisa y llanamente. Tal vez, fíjate lo que voy a decir, tal vez esto sea el residuo de lo que eran las antiguas dietas parlamentarias, ¿te acuerdas, no? Que eran estratosféricas porque no se incluían sueldos que no eran parte del sueldo, ¿no es cierto? Asignaciones por secretaria, combustible, teléfono. Pero ahora también, pues. Sí, no, pero es que antes eran disparatadas, que eso se acotó un poco después de los escándalos. Ya. Entonces quizás quedó como resabio de aquello, de esa falta de prolijidad. Otro término que también se usa mucho. Quedaron esto, porque quedó como rezagado, se ajustó por allá, pero aquí ni se miró. 17 millones. Claudio Garcés tiene el informe. 17.534.303 pesos mensuales brutos. Ese es el salario de Roberto Bustos Latorre, licenciado en Ciencias Jurídicas, prosecretario y tesorero del Senado, de acuerdo a la información entregada por el portal de transparencia de la Cámara Alta. Y es que las abultadas cifras recibidas no se detienen ahí. 42 funcionarios ganan mensualmente más de 10 millones de pesos, los que efectúan diversas labores: abogados, secretarios de comisiones, jefes de personal, de finanzas, entre otros puestos. Consultado por la radio al respecto, el vicepresidente de la Cámara Alta, el senador Matías Walker, sostuvo que lo lógico es que se fije un principio jerárquico para calcular las remuneraciones. Para la ciudadanía es muy difícil de entender que un funcionario del Senado pueda ganar el doble del sueldo que un senador. Lo lógico es que los órganos externos que tienen que fijar la escala de remuneraciones del sector público fije un principio jerárquico. Por eso le hemos pedido a un órgano externo que pueda fijar las remuneraciones de las altas autoridades del sector público. Mientras que para el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, analizar estos datos a secas no es un buen ejercicio. Analizar los sueldos a secas creo que no es un buen ejercicio, sobre todo en la época que estamos viviendo, donde estamos exigiendo más austeridad en el Estado. Pero también hay que separar lo que son los diferentes organismos del Estado con lo que es el gobierno de turno, donde muchas veces llegan personas sin la experiencia
experiencia necesaria, sin la trayectoria que avalen el tener una alta remuneración. Consultado por este tema, el director del Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma de Chile, Eric Latorre, dijo que en el Senado no existe transparencia respecto a la estructura salarial con la que opera la Cámara Alta. No hay transparencia respecto a la estructura salarial con la cual opera el Senado y no se ajusta a los parámetros que el resto de la administración del Estado sigue, digamos. Entonces, estos sueldos, si uno los compara con el Ejecutivo y altos cargos del Ejecutivo, están claramente desproporcionados. Y eso, evidentemente, muestra algún tipo de anomalía. No es posible ni comprensible, la verdad. En tanto, y de acuerdo a los mismos datos obtenidos desde Transparencia, otros 15 funcionarios del Estado perciben rentas entre los 15 y 16 millones de pesos mensuales.